pero con unas ojeras horribles. Bueno, aquí tenemos una lavaza de manzanilla, o sea, muy delgada, si alguien quiere ver. Bueno, más o menos así, de repente lo que quieres es cantidad y deja que se deja que absorba, no es cuánto horas te dejas, solamente cuando sientes que tu piel está absorbida, más o menos 20 minutos. Y lo que necesitamos es, si tú no tienes aceite de coco, no te vayas a complicar la vida. Si quieres que tienes piel bien seca, necesitamos aceite de azúcar y un limón, solamente un poquito de limón porque el limón tiene muchas propiedades para la piel, o sea, esto no te pigmenta la piel porque hay muchas personas que son muy lindas y que usan el limón entero para que sea piel. Solamente nos podemos exprimir a un limón. Necesitamos también azúcar de aceite de bebé o aceite de coco, o también puede ser aceite de argán, que es muy usado. No se preocupen que hay dos tipos de aceite de coco, el de pastita, el que es menos pastita, el que es casi cremosito como una cremita, y el que es como un aceite. A mí también me da un miedo, pero es que saber que sea orgánico, pero que sea un poquito mejor porque es como casi como una cremita, que sea más cómoda, no sé. Pero en este caso yo uso aceite de bebé. Si tienes aceite de bebé puedo usar, puedo usar también ingredientes naturales como la stevia. Siento rico. Él disfruta mucho de estar con ellas. Mi padre ha tomado clases de pintura durante todos estos años. Entonces, cuando mis hijas van, ellos pintan juntos. Y tienen unos libros muy lindos, cómo han ido evolucionando durante todos estos años. Y pintan muy lindo mis hijas, gracias a él. Entiendo que tú también alguna vez te dedicaste a eso, ¿no? Sí, bueno, ¿Qué con qué están hablando? Bueno, yo no sé por qué puse eso. Bueno, entonces con una cuchara, con una cuchara así mediana, es la única cuchara que encontré. Sí tengo una cuchara, pero como no quise complicarme la vida, aquí tengo una. Como estoy con la tablet, no puedo exigirme tanto. Entonces lo que vamos a hacer es una cucharadita, solamente una cucharada. No le voy a echar azúcar, eso es lo que me olvidé. Fuera azúcar no le voy a echar porque no es bueno para la piel, porque la manzanilla, es una planta, y hacer una planta de manzanilla, echarle azúcar pierde casi todas sus propiedades, así que no le vas a echar nada de manzanilla o esas cosas. Uy, se me ve horrible. Bueno, vamos a